Para esta sesión contamos con Rodrigo de la Universidad de Deusto y con Adriana de la Universidad Católica de Valencia, que nos hablarán sobre la realidad del trastorno límite de la personalidad. Esperamos que os guste mucho y nada, disfrutar. Gracias. Muchas gracias, Elena, por presentarnos. Y bueno, me gustaría empezar con qué es el trastorno límite de la personalidad. Bueno, tengo algunos datos sacados de nuestro gran amigo, entre comillas, el DSM. Y el DSM aporta una serie de características que podrían definir lo que se basa el comportamiento, las características que muestran y son capaces de diagnosticar si una persona tiene TLP o no. Para empezar, se reconoce como un trastorno de la personalidad y está en el clúster B de los mismos. Se caracteriza por esfuerzos desmedidos por evitar el abandono real o imaginario, patrones relacionales intensos e inestables, que varían desde una idealización a una devaluación de las personas. Una afección en la identidad con una imagen inestable, comportamiento suicida y comportamientos impulsivos que ponen en riesgo la salud de la persona. Se estima que está en torno a la prevalencia al 1,4% de la población y a partir de esto me gustaría preguntarte por qué crees que es importante hablar del TLP desde una mirada no tan patologizante como la que nos puede ofrecer el DSM. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Encantada de estar aquí. Comenzando porque el trastorno límite de la personalidad, como bien indica el nombre, abarca lo que es la personalidad de la persona. Entonces, comenzando con que incluso hasta el día de hoy expertos no han llegado a una conclusión contundente de cómo podríamos definir bien la personalidad en su totalidad. Entonces, hay no diría que un poco de desinformación. Además que varios expertos admiten decir que el trastorno límite de la personalidad es uno de los trastornos más complejos a la hora de entender o tratar. Entonces, debido a tantas cosas en el aire, em, hay mucha estigmatización alrededor de dicho trastorno, ya sea en la población general o incluso dentro de lo que profesionales de la salud. No me venía la palabra. De todos modos, también las personas que tienen TLP, a estas personas es muy importante darles un apoyo. ¿Cómo de qué tan importante crees que es el apoyo psicológico para estas personas? Bueno, el apoyo psicológico consideraría que en población con trastorno límite a la personalidad es indispensable, siempre y cuando ellos mismos sean quienes acuden y quienes desean recibir este apoyo, y creo que puede hacerles bastante bien. Para empezar, el proceso de ser diagnosticada con trastorno límite a la personalidad es un proceso difícil. Puede llegar a provocar cierta incertidumbre y las reacciones que puede generar en la propia persona pueden variar desde una patologización, caer en los estigmas, en la percepción que tiene la sociedad negativa acerca del propio trastorno, hasta ser un alivio emocional al sentir no estoy solo, lo que me pasa tiene cierto sentido, se estudia, se conoce y, y hay un trabajo detrás que creo que también es importante para aliviar esos sentimientos de incomprensión, de soledad que pueden surgir.
Por supuesto, este trastorno lleva mucha incertidumbre a su alrededor. No solo ello, en el caso de que una persona con TLP vaya a consulta, a terapia, ¿qué problemas o dificultades podrían surgir a la hora de establecer un vínculo terapéutico desde la perspectiva del psicólogo? ¿Qué crees que podría dificultar? Vale, uno de los temas que es importante tratar aquí es que los profesionales de la salud son personas y como personas no son perfectos. Y no creo que haya ninguno aquí presente ni que esté escuchando que sea capaz de mantener un grado de perfección absoluto a la hora de librarse de todos los sesgos que condicionan tanto esta como cualquier otra patología. Por lo que al acercarse es importante tener en cuenta esto mismo. Si bien no eres capaz de librarte de estos sesgos, por lo menos has de ser consciente de que puede que estén en ti. Pueden aparecer elementos como el miedo a tratar un perfil inestable. Si al final lo que has estudiado es el DSM no te enseña mucho acerca de que en realidad detrás de esa etiqueta hay una persona y tú debes de conectar con esa persona y no debes de tener en cuenta todas las características que ya he nombrado antes, sino es mucho más que eso. Te pueden echar para atrás cosas como eso, las relaciones inestables, la dependencia emocional, joder. Puedes decir, tal vez este paciente genera dependencia emocional hacia mí, dado que estoy brindándole apoyo. Pero en realidad debes de tener en cuenta que eso es lo que socialmente se piensa de ello. Pero la persona que tienes delante es mucho más que esa etiqueta. Es una persona con nombre, apellido y con una vida entera. Y tu propósito es ayudarle a aliviar un sufrimiento. Si ha ido a terapia, principalmente no es por una característica diagnóstica, no es por directamente querer el diagnóstico. A ver, en algunos casos sí que puede llegar a serlo, pero generalmente es porque hay un sufrimiento. Y no digo que lo dejes totalmente de lado, pero sí que debes de olvidar un poco las características diagnósticas y centrarte en el sufrimiento propio de la persona. Por supuesto, cabe recalcar que el trastorno no es solo la persona no se define únicamente por el trastorno. Entonces, en casos como estos, la profesionalidad del psicólogo debe ser muy alta, ¿cierto? Bueno, la profesionalidad de un psicólogo siempre debe ser muy alta. Hay que tener en cuenta que tratamos con la salud. Eso no significa que vaya a ser perfecta, pero por lo menos ser siempre consciente y ser consciente de que tal vez en el momento en el que estás hablando con esa persona, tú también tienes tus cosas por dentro, tú también tienes tus problemas e intentar lidiar con ello de la mejor forma posible. También conociéndote a ti mismo, sabiendo por dónde puedes cojear, qué cosas puedes caer, en qué sesgos y hay que tener cuidado, obviamente, al tratar con la salud de las personas. Pero confío en que como profesionales uno debe de ser capaz de llegar a ese nivel. Y derivando del papel del psicólogo al el círculo social que rodea a una persona con TLP, ¿cómo de importante es el papel de las personas, de los seres queridos de la persona? Hablar del círculo social es una característica vital y lo van a decir aquí y lo van a decir en cualquier lado. Es uno de los mayores factores de protección que tienen las personas y diría que en un cuadro que en muchos sentidos se basa en una inestabilidad, en un malestar con las propias emociones, es, es inherente que se cuente con un entorno social que sea comprensivo, que apoye y que ayude en todo lo posible, dentro de lo que caben sus también propias necesidades, a estas personas.
la capacidad que tiene las personas que son queridas para una persona con trastorno límite de la personalidad de poder enseñarle que sí que puede establecer vínculos seguros, que no es una locura a pesar de lo que diga el DSM, que es real, eso recae en gran parte sobre el círculo social que tienen. Por lo que creo que parte de la intervención debería de ir enfocada también en hacer que su círculo social, su círculo cercano, tenga estos recursos para poder llevar la situación de la mejor forma posible y que también entiendan lo que significa que esta persona tenga trastorno límite de la personalidad, que eso no es todo lo que es la persona y que deben de ver más allá de eso. Por supuesto, entonces en terapia, terapia con amigos no está para nada descartado este tipo de terapias. ¿Se recomienda incluso? A ver, esto ya es un tema donde, bueno, es complicado meterse porque terapia como tal yo no podría decir que sea su ámbito, pero sí que es bien, está muy bien que por lo menos se pueda establecer un contacto, se hable, se les explique y se les dé herramientas y recursos. Llamar a eso terapia tampoco me parece del todo la palabra adecuada, pero sin duda alguna creo que sería bastante crucial que si en un caso tienes contacto con una persona con trastorno límite, pues te intereses como mínimo por su círculo social. Entonces, por supuesto, el círculo social debe estar formado, más que formado, informado acerca de lo que conlleva el trastorno y estar ahí mediante y aportar paciencia, cariño, amor a esta persona dentro de sus propios límites también. Sí, bueno, también es en parte la formación que tú les puedes poner en contexto, y es eso, acompañar durante el proceso diagnóstico es muy importante. Y luego también puedes comentar que también se interesen por ello, que hagan un poco de autoformación, que busquen acerca del tema, que comprendan, que hablen con la propia persona acerca de ello y que generen un entorno donde esas conversaciones puedan ser abiertas, donde se pueda expresar las cosas con libertad y con seguridad. Y volviendo otra vez al papel del psicólogo, ¿qué papel, bueno, desempeña la relación terapéutica para comprender o estabilizar, entre comillas, los síntomas de dicho trastorno? Bueno, es complicado porque depende fundamentalmente de la persona. Cada persona es un mundo y no hay un tratamiento válido para todos, sino que a cada uno le vale lo que le vale. Y eso se basa en todo, en todas las experiencias que haya tenido y en todas las que tendrá. Em, pero sin duda alguna sí que creo que el papel de nuestro como profesionales de la psicología es el ayudar a que estas personas se sientan cómodas con sus características propias, que aprendan a identificar qué son ellos en verdad, con qué se sienten cómodos en su propia personalidad, qué partes tal vez les ocasionan malestar y por qué están ahí, em, cómo pueden acomodarlas, generar comportamientos que les satisfagan más, en vez de comportamientos que les resten a su estabilidad y bienestar. ¿Y qué barreras podría presentar, qué barreras podrían existir para una persona con TLP a la hora de buscar o encontrar ayuda terapéutica? Bueno, justo el porcentaje que he dado antes de prevalencia del trastorno límite en la sociedad es una estimación y es que es muy difícil llegar a una representación real de cómo de prevalente es. Uno de los factores es precisamente que por las propias características puede haber cierta reticencia
a acercarse a lo que podría ser un entorno diagnóstico o un entorno de salud mental. Luego también hay que tener muy en cuenta los sesgos a los que se van a tener que enfrentar estas personas. En cierta forma, el acudir a terapia, a pesar de que la situación está mejorando, sigue siendo decir como, oye, no estoy del todo bien, algo me pasa. Y tener capacidad de enfrentarse a eso puede ser difícil. Y si estás en un entorno inestable o consideras que tus emociones lo son, mantener esa fuerza para seguir enfrentándote a todo este estigma, a toda esta situación, puede ser complicado. Claro, entonces por un lado se presenta la estigmatización que hay alrededor del trastorno, otro podría ser choque de realidad, se podría llamar. Mm, Sí, me parece bien llamarlo así. choque de realidad. Y básicamente afrontar mm, que definitivamente te pasa algo o tampoco cumplir, o también no cumplir con las expectativas que te han impuesto los demás. Eso es bastante interesante, de hecho. En el fondo, lo que caracteriza al trastorno límite de la personalidad es esa inestabilidad y cuando una persona siente inestabilidad intenta encontrar la estabilidad donde puede. Yo, de hecho, muchas de las características que menciona el DSM no las veo del todo como síntomas, sino consecuencias de tener, por ejemplo, cierto apego que, bueno, en mayor medida a lo que podría ser considerado normotípico, no, no es algo raro si tienes en cuenta que pues, pueden tener una situación emocional más inestable y pueden querer buscar esa estabilidad en otros lugares. Por lo que justamente el mantener una imagen, el qué pensarán los demás, el saber que la sociedad te puede mirar de otra forma si acudes a terapia y te diagnostican, es una de las barreras que considero que tiene un papel bastante fundamental. Cuando antes has mencionado las características que ves, ¿tú conoces personalmente a alguna persona con TLP? ¿Podrías contrastar a a la persona que conoces, en caso de que conozcas alguna, con los estigmas y estereotipos que hay alrededor de dicho trastorno? Conozco a varias personas que están oficialmente diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad, de ahí a que, bueno, eso sea del todo así o hayan sido otros motivos o haya incluso más gente que conozca que no está diagnosticada, eso sigue siendo una realidad a la que no me voy a poder acercar del todo. Pero me parece que los estigmas siempre surgen de una mala interpretación y de no llegar a querer entender la situación. En este caso, pues eso, conozco un par de personas y para mí quedarte en... Sí, pueden presentar algunos de las características que nombra el DSM, pero quedarte en eso sin entender, uno, ¿de dónde sale eso? ¿Qué ha pasado en su vida? Es quedarse muy corto, comprender a la persona en su totalidad. Es decir, incluso alguna de esas características me parece positiva en esas personas y que cumple un rol vital. No me parece algo que sea digno de ser patologizado o tratado de forma negativa. Por lo que el estigma en el fondo y todas estas concepciones que hay, yo en los casos que he visto, es eso, en parte se cumplen, pero no me parece que sea suficiente como para categorizarlas dentro de ello. Tú por tu parte, también esta te la devuelvo. ¿Conoces a personas que estén diagnosticadas? Y si es así, ¿cuál es tu experiencia con ellos?
Bueno, tengo dos casos, pero antes de saltar a esta parte, me gustaría recalcar la parte, valga la redundancia, en la que mencionas que por mucho que un trastorno conlleve una serie de sintomatología, puede ser que la persona tenga como otros miedos u otras preocupaciones debido a la experiencia y no únicamente por solo el trastorno. Es lo que has mencionado previamente, ¿vale? Es que consideraba que era importante remarcar eso porque hay gente que solo ve a veces solo se ve el trastorno y lo que implica el trastorno y no se piensa que a lo mejor algunas cosas se han potenciado o minimizado por experiencias previas o su cognición o los pensamientos de las personas. Ahora, en mi experiencia con personas que tienen TLP, hay do- dos alternativas. La primera es mi propia experiencia personal. Tengo una compañera en la facultad que tiene TLP y debido a la línea de trabajo que estamos haciendo sobre la estigmatización del trastorno límite de personalidad, me he puesto muy en contacto con ella y hemos hablado mucho, sobre todo porque estamos en la misma facultad y tenemos esta posibilidad. Entonces, lo sorprendente de todo es que si ella no me llega a decir que tiene TLP, yo no me hubiese dado cuenta. No, no lo hubiese imaginado, la verdad. Pero también es cierto que tengo una amiga que en su facultad hay un chico con TLP. Luego nos meteremos también en el género que conlleva lo del TLP. Pero en la experiencia de mi amiga, ella no, ella no sabe de psicología, no es una experta en psicología ni nada parecido por el estilo, pero me comentó que al hablar con este chico, ella no podía decir qué, pero tampoco podía decir que estaba del todo bien. Entonces existe como estas dos alternativas, la mía en la que no te das cuenta del trastorno hasta que no te lo dicen y la otra que a lo mejor puede resultar un poco más evidente, si me explico. Bueno, dentro de lo que cabe, pues es la variedad de las personas mismamente. Cada persona es distinta y pues habrá casos en los que no veas ningún tipo de patrón que te pueda llegar a cuadrar y otros en los que digas, bueno, pues puede tener pinta, pero es justo porque ambos cuentan con ese diagnóstico, remarca que el diagnóstico en realidad no caracteriza a las personas. Has mencionado el tema del género y es que, bueno, ya en algún momento he dejado a caer un poquito de que puede ser complicado el hacer diagnósticos reales de TLP y sin duda alguna el género tiene una influencia sobre ello. Es cierto que el TLP oficialmente es más diagnosticado en mujeres que en hombres. Pero me gustaría preguntarte un poquito acerca de si que esté más diagnosticado en mujeres que en hombres es un sobrediagnóstico en mujeres en base a su género. Vale, sí, he mencionado antes lo del género con toda la intención, hay que decirlo. Em, s- que haya un sobrediagnóstico puede implicar que existe como una media de diagnóstico, cosa que no es cierta. El problema con el TLP es que está muy diagnosticado en mujeres y uno podría pensar que que haya más mujeres con TLP que hombres con TLP indica que podría estar ligado a la biología o algo parecido por el estilo. Sin embargo, aquí hay un problema importante y es que, a ver, ¿cómo puedo abarcar esto? Todos los estudios que se han realizado bueno, la ciencia en general, ya de por sí está sesgada bajo una lupa de machismo, todo hay que decirlo. Entonces, estuve buscando, me salió un TFG de una 2024 donde en su TFG habló sobre el feminismo y el TLP. Justamente esta pregunta que tú me has lanzado, otros
profesionales o estudiantes también se la han preguntado y concluyó que debido a los propios estereotipos de género típico que te dicen de que las mujeres son mucho más sensibles, son mucho más dramáticas, etcétera, etcétera. Este tipo de adjetivos denigrantes suelen asignarse también al TLP. Entonces, blanco y en botella. Cuando un hombre se presenta en consulta y podría resultar tener TLP, hay algunos casos hay algunas partes de síntomas del TLP que son la impulsividad y la ira. Vale, estos dos, ¿cómo decirlo?, aspectos están muy normalizados en lo que es el género hombre. Cuando una mujer con TLP se presenta a consulta y muestra estos dos signos, ahí puede ser que salten las alarmas tipo, wow, esta persona a lo mejor no está del todo bien. Es esta estigmatización que hay. ¿Me equivoco o eso y estás sugiriendo que en cierto sentido se es más permisivo con que los hombres tengan esos comportamientos a que una mujer los muestre? Sí. Quiero decir, de nuevo nos metemos en el sistema del patriarcado machista, donde a las mujeres se les ha exigido unos estándares que a los hombres a lo mejor se les ha perdonado más. Entonces, llevándolo al ámbito del TLP, existen varios aspectos como esta ambivalencia de las relaciones y de la autoimagen, que uno podría decir que tiene más que ver con lo femenino ante estas inseguridades. Y luego está la parte de la ira y la impulsividad que parece estar más ligado a lo masculino. Entonces, me he perdido. Vale, el tema de que los comportamientos de ira y agresividad cuando se presentan en un hombre tal vez lo pasen por alto y deduzco que quizá eso puede ser un motivo para que diagnostiquen incluso menos el TLP en hombres. Justamente, la verdad es que sí, porque hay un aspecto muy importante que es la vulnerabilidad masculina, por llamarlo de algún modo. Mm, Cuando, ¿cómo decirlo? A ver, existe esta frase de que a los hombres, debido también por el machismo, no se les permite expresar emociones, no pueden llorar, no pueden sentirse heridos, no pueden demostrar debilidad. ¿Cuál es el problema? Que no es que no es que no puedan demostrar emociones, sino que no pueden demostrar emociones femeninas, estereotípicamente hablando. Entonces, cuando em, un hombre, la contraparte está, es que me voy, la contraparte está en que alegría, ira, frustración de manera agresiva, sí que está mucho más normalizado en ellos que en nosotras. Entonces están estos estereotipos y estigmas que rodean el género e influyen mucho a la hora de diagnosticar y tratar con este trastorno y otros varios. De hecho, me atrevería a decir que una de las características más distintivas del TLP, siendo la impulsividad, se suele decir que los hombres son más impulsivos y es que en parte incluso es la ciencia quien dice que es así, por lo que tener una característica así como diagnóstico puede ser bastante controversial. También está la parte en la que hemos mencionado antes sobre el DSM y su diagnóstico. Por supuesto, la impulsividad es verdad que siempre se ha asignado más al
género masculino. Eh, Me estás preguntando si la impulsividad debería considerarse como una parte del diagnóstico del TLP o no. Sí, más o menos. En el sentido en el que la impulsividad tal vez se mide por parte de los profesionales de la psicología y de la salud cuando se presenta en uno u otro género, se mide de forma distinta. Y tal vez si la propia persona te describe comportamientos impulsivos, tú, aunque no seas consciente, vas a recibirlos de forma distinta a si te los está diciendo un hombre o una mujer. Vale, creo que entiendo a lo que quieres llegar y es que la impulsividad se perdona más en hombres que en mujeres. La respuesta es sí. La respuesta es sí porque a varias personas, bueno, a varias chicas que les han diagnosticado TLP, todas las sospechas que puede tener un psicólogo de que esta persona puede tener TLP, al menos en mujeres, comienza con esta muestra de impulsividad e ira, porque no es una característica femenina. Entonces, es cuando, em, vamos a llamarlo, la heurística de representación de toda la vida. Em, Cuando una mujer presenta esta impulsividad de ira, te viene rápidamente a la mente, vaya, a esta persona puede que no le vaya del todo bien, no sea acorde a lo que uno espera. En cambio, cuando un hombre te presenta impulsividad de ira, mismos rasgos que presenta el TLP en general, no te viene rápidamente algo como, ¡buah! Tiene TLP. A lo mejor te viene algo como, tiene problemas de ira. Totalmente, sí, la verdad es que creo que todos podemos sentir lo que acabas de describir e imaginarnos esa situación de forma bastante lúcida. Bueno, me gustaría pasar con una rondita de mitos frente a realidades. En torno al TLP, hemos recolectado algunos de los mitos más típicos y vamos a darles unas respuestas según mm, nuestro conocimiento acerca del propio trastorno. ¿Quieres empezar tú? Sí. Comenzaremos con el típico mito de que el TLP no tiene un tratamiento efectivo. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Vale. Es, en cierto sentido, en parte una posverdad a una verdad basada, bueno, no, a una mentira basada en un fragmento mal interpretado, y es que se conoce que los trastornos de la personalidad no tienen cura. Vale, pero eso no significa que no tengan tratamiento. Sí, cuando a ti te diagnostican con un trastorno de la personalidad, es una etiqueta que lamentablemente han puesto sobre tu nombre por el resto de tu vida y no te vas a poder librar de ella. Que eso también habla de, pues, bueno, cómo está la sociedad con respecto a los diagnósticos. Pero eso en ningún momento quiere decir que no se pueda tratar, no haya tratamientos efectivos. De hecho, a pesar de todo, que esté recogido en el DSM, eso significa que se puede establecer unos estudios que avalen tratamientos midiendo su efectividad y que ayuden a encontrar mejores métodos para que estas personas se sientan mejor. Perfecto. Entonces, em, también existe otro mito muy importante que dice que las personas con TLP son manipuladoras, que son peligrosas, que no pueden establecer buenas relaciones con iguales. Vale, sí. Sí, generalmente, bueno, son peligrosas, agresivas, da incluso un poquito de respeto a la hora de acercarte a ellas según esos estigmas. Tú puedes escuchar bueno, que o no, están locas o
se dicen un montón de palabras que al final crean una realidad a la hora de interactuar con estas personas. El problema está en que si te acercas a informarte, te acercas a conocer tanto lo que es el trastorno como lo que es cada persona individualmente, creo que no hay ningún ápice de agresividad ni de peligrosidad en mantener relaciones con ellos, al nivel de que tú vas a entender por qué esa persona puede estar haciendo algo en ese momento y al poder entenderlo vas a poder enfrentarte a ello de una forma constructiva sí, y que te proteja de que no vas a recibir ningún daño, puesto que ya lo sabes de antemano, ya lo entiendes, sabes en realidad por qué surge eso y puedes tal vez darle otra salida a ese comportamiento. Bueno, otro mito es que el TLP es muy parecido al trastorno bipolar. ¿Qué opinas de eso? Vale, vamos a concretar muy rápido y es que las personas en general, voy a hablar de la población general, ni estudiantes ni gente adherida, afiliada a lo que es la psicología, suelen confundir mucho el TLP con el bipolar, ya sea por desconocimiento o porque no les interesa averiguar más. El TLP que está, las personas cuando piensan en el trastorno bipolar suelen pensar en personas que cambian de humor muy rápido, que por la mañana están súper felices y luego por la tarde pueden caer en una tristeza absoluta. Y estos rasgos exagerados y estigmatizados am, tienen más que ver con el TLP que con el trastorno bipolar por algo muy interesante llamado episodios maníacos o que presentan las personas bipolares que pueden presentarse alrededor de una semana, mientras que las personas con TLP no tienen estos cambios tan intensos de tan larga duración. La principal diferencia está en la duración entre estos sentimientos tan intensos. Y creo que vamos a dejarlo aquí. Vale, gracias por responder. ¿Podemos ronda de preguntas o...? Hay una pregunta en Zoom que Mari Carmen dice, ¿qué consejo le darías a un familiar o amigo de una persona con TLP? Yo diría que lo más importante, infórmate al respecto y habla con esa persona. Ya habiendo informado, hecho una búsqueda previa e intentar comprender es de las cosas más importantes que puedes hacer. Se nota, la otra persona nota cuando lo haces. E intentar hablar con esa persona sin simplemente mm, es tu mejor fuente de información, porque el trastorno solo es una parte de ella, pero ella es todo lo que es. Entonces, preguntarle, interesarte y mostrar esa curiosidad y esas ganas de ayudar. Andrea Santos también, no es tanto una pregunta, pero quiere como recalcar un hecho, que es, al hilo de los estereotipos, hay mujeres a las que les están diagnosticando ahora el espectro autista después de haber tenido el diagnóstico de TLP. Vale, comenzando porque se sabe que el espectro autista no se presenta de igual manera en hombres que en mujeres. Y volviendo otra vez a la información que tenemos, que ya está bajo la lupa machista, recién ahora es que estamos comenzando a investigar más el TEA en mujeres, porque hasta entonces solo se había estado investigando en hombres. Entonces, no. No sabía esto sobre que están como rediagnosticando a las chicas que antes tenían TLP con TEA. Em, Creo que puedo, a ver, en realidad no se me ocurre por qué confundirías un trastorno autista con un trastorno límite de la personalidad. Tendré que
informarme mucho más sobre el tema, la verdad. Para mí muestra una clara carencia que obviamente hay que mejorar y es en cómo la investigación trata sus estudios con mujeres y que no, ha habido un montón de estudios de solo hombres y tal vez no hace falta ahora sustituirlos por estudios de ambos sexos, sino que puede que también hagan falta estudios de solo mujeres.